metabolismo bacteriano, vamos a ver justamente cómo es que están reguladas, cómo se regula la actividad de las enzimas que comprenden las diferentes vías metabólicas mediante las cuales ocurre todo el metabolismo bacteriano y el metabolismo en general. Antes que empecemos la clase, quería decirles que ya me han asignado, ya estoy asignada al grupo 2 de prácticas. No sé si ustedes saben, ya deben tener ustedes también asignados quiénes están en el grupo 2. Yo tengo 28 estudiantes del grupo 2. Todavía no me han asignado el horario, pero me han dicho de que se mantienen los horarios que eran el año pasado. Eso quiere decir que con el grupo 2 pasaríamos clases de prácticas, les estoy hablando, los lunes de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. Ese es un horario que ya estaba predeterminado, por lo tanto, no creo que tengan ningún problema de choque de horarios con otras materias, porque como les digo, ya estaba predeterminado. ¿Y ustedes saben quiénes de ustedes están en el grupo 2 de prácticas? ¿Sabe alguno o no? Chicos, Sí, no, buenas tardes, sí estoy. estás en el 2, perfecto. Entonces, este lunes pasaríamos clases a las 7 de la mañana. Yo voy a ir a hablar a la universidad para ver si las clases van a ser presenciales o no, pero me han estado diciendo de que el feriado del 1 de mayo, que es el domingo, es muy probable que se traslade al lunes. Entonces, todo eso yo más o menos hasta el jueves voy a tener visto si es que vamos a pasar o no. Y también les voy a decir si es que vamos a pasar presencial o va a ser por Zoom. Tengo entendido que las prácticas son presenciales, así pasemos a través de Zoom, porque solamente vamos a tener acceso, creo que ya les hablé de esto el otro día, vamos a tener acceso al laboratorio para hacer unas cuantas pruebas, unas cuantas prácticas en realidad, no todas las prácticas que están en el programa. Desde ya en el programa de prácticas están separadas, no sé si han visto en su programa analítico, en 3 partes. La primera parte es de prácticas presenciales, la segunda parte es de prácticas semipresenciales y ya la última parte es de trabajo de campo. Las prácticas presenciales son las que tendríamos que pasar en la universidad, eso tengo que ir a ver, iré mañana. Y las semipresenciales las podemos también dar vía Zoom. Todo eso me faltaría revisar. Yo les voy a decir mañana que tenemos clases a las 7 de la noche. Ahí ya les voy a indicar cómo nos vamos a organizar. Pero desde ya, las personas que están en el grupo 2 de prácticas están conmigo y pasamos los lunes de 7 de la mañana a 8:30. Bien, entonces, como les decía, ahora vamos a terminar de ver lo que es el metabolismo bacteriano, el metabolismo en sí, porque al fin y al cabo todas las células tienen diferentes vías metabólicas para obtener su energía. Y, por ejemplo, en el caso de las bacterias, hemos visto que algunas bacterias obtienen su energía a partir de carbohidratos, otras bacterias obtienen su energía y al obtener su energía son, por ejemplo, capaces de reducir nitratos a nitritos, otras obtienen sus moléculas que necesitan a partir de proteínas que encuentran en su medio ambiente y las van transformando con todo ese ensamblaje de enzimas que tienen en su interior. Entonces, este metabolismo es un sistema muy complejo de vías. Seguramente en colegio ustedes también han hablado o han estudiado lo que es el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, el ciclo de Krebs y existen también para que lleguen las moléculas al ciclo de Krebs, existe 1.000.000 de vías alternas que hacen que lleguen las moléculas tricarboxílicas y estas moléculas tricarboxílicas, así formadas por diferentes vías metabólicas, pueden ingresar al ciclo de Krebs para formar en última instancia energía. Entonces, en términos generales, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo, como les decía, es un conjunto de vías metabólicas que se clasifica o se divide en 2 grandes vías metabólicas, que son el catabolismo y el anabolismo. Perdón.
bueno, vamos a ver por partes. Ay, pero ¿por qué no estoy haciendo así? Así está más bonito. Ahora sí. Entonces, el metabolismo, como les decía, se subdivide en dos partes, en el catabolismo y en el anabolismo. Y todas estas vías se refiere a que son, por ejemplo, caminos, senderos, en los cuales una sustancia, que es el inicio de una vía metabólica, se va transformando consecutivamente por la acción de un sinnúmero de enzimas que forman parte de esta vía y se va transformando consecutivamente en diversos productos intermedios para llegar en último término a un producto final que es muy diferente al producto que le dio origen y que este producto final puede ingresar a otra vía metabólica para que luego, en última instancia, pueda producir energía, que es la razón mediante la cual se realizan todas estas vías metabólicas en este gran proceso complejo como es el metabolismo. Entonces, las dos vías del metabolismo son la catabólica y la anabólica. En la vía catabólica, parte de nutrientes que contienen gran cantidad de energía contenida en los enlaces que componen su estructura. Por ejemplo, los carbohidratos complejos, los lípidos, las proteínas, son moléculas súper complejas que tienen en su interior, están formadas químicamente obviamente por enlaces y estos enlaces contienen una gran cantidad de energía. Esta energía la célula tiene que utilizarla y para utilizarla utiliza este tipo de vías metabólicas que son capaces de captar esta energía contenida en estas grandes moléculas complejas para captar energía, capturar esa energía para beneficio de la propia célula y producir en última instancia moléculas mucho más pequeñas. Y las vías anabólicas, ¿qué es lo que hacen? Entonces, las vías catabólicas son de degradación y las vías anabólicas son de síntesis o neoformación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, de carbohidratos complejos, hay unas vías catabólicas que hacen que se conviertan en moléculas pequeñas de carbohidratos. Por ejemplo, un polisacárido inmenso, en última instancia, puede dejar moléculas de glucosa libres. Estas moléculas de glucosa libres, por acciones anabólicas, por acciones catalíticas en una vía anabólica, es capaz de neoformar otros polisacáridos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos polisacáridos neoformados son polisacáridos propios de la célula. Entonces, les sirve, por ejemplo, hablando de la parte estructural, proteínas que por vías catabólicas son transformadas en la parte más pequeña y esencial de una proteína, que es un aminoácido. Y estos aminoácidos en las vías anabólicas son capaces de formar nuevas proteínas que son proteínas propias de la célula, proteínas estructurales, proteínas funcionales, proteínas que van a ir a cumplir diferentes funciones o tareas dentro de este mundo muy bien organizado que es una célula y en el caso de microbiología, una bacteria. Entonces, este cuadrito así tan chiquitito y tan facilito viene a ser un resumen súper básico de lo que es el metabolismo. Vías catabólicas que lo que hacen es partir de macromoléculas y llegar a moléculas más simples. Y las vías anabólicas que parten al revés de moléculas más simples para transformar estas moléculas simples en moléculas mucho más complejas propias de cada célula. Resulta que en cada vía, tanto las catabólicas como las anabólicas, en general, en todas las vías metabólicas que se dan en todo ser vivo, son vías, como les decía, son como si fueran unas carreteras inmensas que tuvieran puestos de control muy seguidos. Imagínense que cada puesto de control es una enzima determinada que lo que hace es transformar un sustrato primario
hasta después de diferentes transformaciones de este sustrato primario, es convertido en una molécula totalmente diferente al sustrato que le dio su origen. Y al revés, ocurre exactamente lo mismo. En las vías catabólicas, donde hay degradación oxidativa, hay captura de energía. Esa energía justamente que está contenida en estas macromoléculas es capturada y utilizada para la célula. Y en las vías anabólicas hay también gasto energético. Bueno, aquí también hay una figurita que nos explica, por ejemplo, cómo es de que se da. Por ejemplo, aquí hay una proteína en la cual ustedes pueden ver que es una cadena polipeptídica formada por muchísimos aminoácidos, los cuales se encuentran enlazados y formando enlaces, no solamente un aminoácido con otro aminoácido en cadena, sino que la molécula de proteína se ha doblado, se ha redoblado en varios lugares, formando una estructura espacial completamente compleja, propia de cada molécula. Esta estructura espacial está conformada por enlaces que ocurren a partir de aminoácidos de un extremo a otro extremo de la cadena polipeptídica. ¿Qué es lo que pasa? En un proceso catabólico, estos enlaces se van rompiendo y la energía contenida en estos enlaces se va capturando. Y al romperse estos enlaces, esta cadena polipeptídica se hace cada vez más simple. Después se transforman en péptidos, que son cadenas polipeptídicas más cortas, muchísimo más cortas, las cuales, si sigue la vía metabólica, se van a transformar en aminoácidos simples que van a servir para que en un posterior paso, en una posterior vía, la célula sea capaz de producir sus propias proteínas propias de esa célula. Entonces, el concepto del catabolismo es degradación de moléculas complejas a sustancias más simples con obtención de energía en forma de adenosín fosfato. Y bueno, aquí también pueden observar aquí otra vía catabólica. El ciclo de Krebs está súper sencillito, ojalá fuera así de sencillito, pero bueno, aquí habla, por ejemplo, de una molécula de glucosa. En diapositivas que hemos visto en la anterior clase, hemos visto, por ejemplo, qué pasa con la glucosa. La glucosa empieza una vía de degradación, que es la glucólisis, en la cual, mediante diversos pasos regulados siempre por enzimas, la glucosa termina convirtiéndose en ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, dependiendo del ambiente en el cual se encuentre, puede seguir una vía metabólica, puede seguir una vía fermentativa si es que el medio ambiente en el que se encuentra no contiene oxígeno, o puede seguir una vía de respiración cuando se encuentra con oxígeno. Entonces, si sigue la vía fermentativa, produce ácidos, que son moléculas que todavía contienen algo de energía guardada, pero son eliminadas al exterior de la célula. Mientras que en presencia de oxígeno ingresa a la respiración celular y ahí es captado o desintegrado todas las moléculas que tienen la energía. Entonces hay un mejor aprovechamiento de la energía que está contenida en estas moléculas. Y por último, bueno, el anabolismo, como les decía, es la otra parte. Es la parte en la cual, es una fase del metabolismo en la cual se sintetizan de nuevo moléculas complejas propias de la célula a partir de sustancias o moléculas simples. Ahora sí pueden observar aquí en este cuadrito, nosotros aquí se puede observar, por ejemplo, la glucosa, como les decía en este otro cuadrito, que la glucosa, mediante la vía de glucólisis, que tiene un sinnúmero de enzimas, termina en ácido pirúvico. Perdón, chicos, un minuto. Hola, Lisandra. Hola. Ya.
A las 4 estoy ahí, ahorita estoy en clases, ¿ya? 4 en punto, nos vemos en el aula. Listo, ya. Chao, chao. Perdón, chicos. Ya, entonces, como les decía, la glucosa es transformada mediante la glucólisis en ácido pirúvico, pero el primer paso de esta glucólisis es la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es capaz de seguir muchas vías, no sigue una única vía obligadamente. Entonces, dependiendo de las vías que siga, puede formar productos terminales diferentes. Por ejemplo, si a partir de la glucosa 6-fosfato se pueden producir, esta glucosa 6-fosfato se puede transformar en fosfatos de hexosa, es decir, hexosas fosfatadas como productos intermediarios, y estas hexosas fosfatadas a través de otra vía puede dar lugar a la formación de polisacáridos propios de la célula. De igual manera, la glucosa 6-fosfato se puede transformar en pentosas fosfatadas, las cuales pueden dar lugar a la formación de ya sea polisacáridos, ácidos nucleicos, histidina, triptófano, que como ustedes saben son aminoácidos, o también puede transformarse en tetrosas fosfatadas, las cuales a través bueno, otro producto intermediario es el corismato, puede transformarse en otros aminoácidos diferentes, como lo son el triptófano, la fenilalanina y la tirosina. También se puede convertir en triosas fosfatadas al partirse en dos moléculas completamente iguales, y estas triosas fosfatadas pueden seguir dos vías. Puede transformarse en 3-fosfoglicerato o puede transformarse directamente en lípidos. Y el 3-fosfoglicerato se puede transformar en serina, y esta a su vez puede tomar 3 vías metabólicas diferentes para transformarse en glicina, en cisteína y en triptófano. Entonces es una maraña de vías metabólicas que existe y está en funcionamiento constante en todas las células de todos los organismos vivos. Aquí pueden observar también el fosfonol-piruvato. ¿Se acuerdan de la 3-fosfoglicerato? Bueno, aquí vienen los fosfatos que se podía transformar en 3-fosfoglicerato, ¿recuerdan? Pero a su vez también el fosfonol-piruvato también puede ingresar a la vía del 3-fosfoglicerato y transformarse en serina, y la serina en glicina, cisteína y triptófano. O el fosfonol-piruvato puede también transformarse en corismato y nuevamente dar lugar a triptófano, fenilalanina o tirosina. O directamente a partir del fosfonol-piruvato se pueden neoformar polisacáridos propios de la nueva célula. Y también a partir del fosfonol-piruvato, este se transforma en piruvato. El piruvato se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA, el acetil-CoA o acetil-coenzima A, se puede ingresar al ciclo de Krebs o puede transformarse en lípidos. A su vez, el piruvato puede transformarse en alanina, en valina o en isoleucina. Y bueno, también el oxaloacetato se puede transformar en aspartato, y el aspartato se puede transformar en otros aminoácidos, por ejemplo, la asparagina, la treonina, la metionina y las pirimidinas, que estas se pueden transformar en coenzimas o en ácidos nucleicos. Entonces, si se ponen a ver aquí, a partir de una molécula de glucosa 6-fosfato, puede haber un sinnúmero de vías metabólicas. Bueno, esto también es otra, a partir del alfa-acetoglutarato. Puede haber un sinnúmero de vías metabólicas mediante las cuales se pueden formar un sinnúmero de sustancias que van a ser utilizadas por la misma célula. Y todas estas vías metabólicas tienen que estar reguladas. Y aquí vamos a ver cómo es que se regulan estas vías metabólicas. Bueno, este es un esquema de cómo es el ciclo de Krebs. Un ciclo de Krebs está súper sencillito. No vamos a perder mucho tiempo explicándolo, simplemente se los estoy mostrando aquí
para que vean qué es lo que pasa. Hemos dicho a partir de la glucosa 6-fosfato, formación piruvato, y el piruvato se transforma en acetil-CoA y el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs hay transformación de la primera sustancia que le dio origen en varias, no un millón, en muchísimas otras sustancias intermedias para nuevamente transformarse en una sustancia diferente de la que le dio el origen. En la transformación de todas estas sustancias intermedias, lo importante de este esquemita es de que siempre hay enzimas que hacen, estas enzimas transforman el sustrato y lo convierten en un producto diferente. Algunas son con gasto energético, otras son con captura de energía, dependiendo del paso que sea, de la vía metabólica que sea. Pero siempre va a ser cualquier porción de la vía, siempre va a estar regulada por una enzima, la cual tiene como función transformar el sustrato y convertirlo en un producto diferente. Entonces, ¿cómo es que se regulan estas enzimas? Estas enzimas intervienen en todos los mini pasitos de todas las vías metabólicas que ocurren en un organismo vivo. Estas enzimas tienen diferentes formas de ser activadas o inactivadas, porque si todo este esquema metabólico estaría activo constantemente, todas estas vías estarían trabajando constantemente y la formación de productos finales sería inmensa y no alcanzaría, es decir, no compensaría con la cantidad de un equilibrio entre la cantidad de sustratos y la cantidad de productos formados a partir de estos sustratos. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y la única forma de lograr este equilibrio es hacer una regulación de las enzimas y de la actividad que tienen esas enzimas en su vía metabólica, es decir, como controlar que cada una trabaje de forma eficiente o descanse de forma eficiente después de que ha trabajado mucho. Y hay diferentes formas. Por ejemplo, la activación o inhibición alostérica. ¿Esto qué quiere decir? Empecemos explicando la inhibición alostérica. Esta es una enzima. Esta es una enzima que en este momento se encuentra activa. Al estar activa, es capaz de unirse a su sustrato para transformar este sustrato y dar lugar al producto. Pero si resulta que a esta enzima se le une una sustancia inhibitoria, entonces hace que esta enzima transforme su esquema, es decir, se transforme, y al transformarse se transforma este sitio activo, deformándose. Y al deformarse el sitio activo, esta enzima es incapaz de reconocer al sustrato, por tanto, la reacción no va a suceder. Y de forma contraria, la activación alostérica es al revés. Una enzima que normalmente se encuentra en el citosol de una célula de forma inactiva, cuando se requiere que esa vía metabólica empiece a funcionar, viene un activador, se une a la enzima y al unirse a esta enzima, modifica su sitio activo para que esta enzima sea capaz de reconocer a su sustrato, unirse a su sustrato, transformar ese sustrato y convertirlo en un producto. Entonces, la inhibición o activación alostérica trata de esto. Necesita de una sustancia o una molécula externa que puede hacer las veces de inhibidor o de activador, que estas moléculas lo que hacen es deformar el sitio activo de esta enzima para que sea capaz de reconocer o no reconocer el sustrato en el cual tiene que trabajar. También existe una inhibición por retroalimentación, llamado el feedback famoso. Este feedback también ustedes cuando estén viendo endocrinología van a escuchar hablar mucho del feedback. El feedback es una regulación negativa. ¿Y esto qué quiere decir? Este es el sustrato que va a ingresar a una vía metabólica. Mediante esta vía metabólica se va a transformar bajo la acción de esta enzima en un producto X
este producto X bajo la acción de otra enzima, producto Y, bajo la acción de otra enzima se va a transformar en un producto Z. Cuando existe una gran concentración de este producto Z lo que hace es inactivar a la primera enzima de la vía metabólica por feedback o por retroalimentación. Entonces le dice, para un momentito, ya no sigas trabajando, no sigas transformando el sustrato A porque vemos mucha concentración del producto Z. Entonces la gran cantidad de producto Z hace que se inhiba temporalmente esta vía metabólica, anulando o desactivando a la enzima, a la primera enzima de esta vía metabólica. La cooperatividad. La cooperatividad quiere decir de que una enzima es capaz de unirse en una enzima, una enzima es capaz de tener muchos sitios activos, no solamente uno. Entonces, cuando esta enzima se une a su sustrato, se activan los otros sitios activos. Entonces, es capaz de unirse, de que se unan otras enzimas más a este sustrato para transformarlo. La modificación covalente. La modificación covalente está dada, por ejemplo, en enzimas que necesitan para su activación moléculas energéticas. Generalmente el ATP, que le dota de energía a la enzima y hace que se forme un producto. Por ejemplo, la enzima inactiva, por ejemplo, la proteína quinasa es una enzima inactiva, la cual al unirse con una molécula de fosfato que es dotada por el ATP, se convierte en una enzima activa. Entonces, esta enzima activa es capaz de transformar un sustrato en un producto. Entonces, y por eso se llama modificación covalente, porque en esta modificación, en esta activación, hay un enlace covalente en el cual la enzima para activarse necesita de una molécula energética, una molécula de fosfato que es dotada por el ATP. Y bueno, aquí ya está la desactivación enzimática de la misma forma. Viene una enzima, la cual se encuentra inactiva, que para ser capaz de producir un cambio en un sustrato y transformarlo en un producto, tiene que activarse. Se activa con la dotación de moléculas energéticas que son dadas por las moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP activan a esta enzima, que en el caso de este ejemplo es la fosforilasa quinasa, y una vez que esta enzima cumple su función de transformar el sustrato en su producto, esta enzima, después de cumplir su función por un proceso de hidrólisis, nuevamente es inactivada. Y bueno, esas son todas las formas mediante las cuales se puede regular la actividad de las enzimas. Y nuevamente les digo, la actividad de las enzimas es muy importante regular porque en una vía metabólica, ya sea catabólica o anabólica, en cualquier vía metabólica que se da en cualquier organismo vivo, las vías metabólicas están conformadas por un sinnúmero de reacciones que se encuentran reguladas por enzimas, y estas enzimas, dependiendo del tipo de enzima, tienen que tener diferentes mecanismos, como hemos visto, de activación o desactivación. Y dependiendo de la vía metabólica de que se trate, estas enzimas son capaces de activarse o desactivarse en ciertos puntos de la vía. Generalmente es en el inicio de la vía, pero pueden ser afectados en cualquier punto de la vía. Y con esto terminaríamos lo que es metabolismo bacteriano. Ahora, mi consulta es, no sé si desean, porque mañana tenemos una clase que es de 2 horas, lo que podemos hacer mañana el tema que nos toca ver a continuación es antibióticos.
No sé si desean, tenemos 10 minutos, no sé si desean que empecemos con la parte de antibióticos o que mañana directamente empecemos con todo antibióticos hasta terminar la parte de antibióticos. No sé qué dicen, chicos. ¿Quieren que empecemos ahora con los conceptos generales de antibióticos? Como ustedes deseen. Bueno, el que cayó todo. Empezamos con antibióticos. Para mañana, Sí, doctora. doctora, por favor. Sí, porque miren, en 10 minutos vamos a empezar a ver los conceptos generales y ya para mañana, algunos días se van a olvidar un poquito los conceptos generales y ya medio que le van a perder el hilo. Si empezamos mañana todo completito, ya va a ser mucho mejor la clase. Entonces, bueno, aquí dejemos, nos vemos mañana a nuestro horario y desde un principio empezamos con nuestro tema de antibióticos. Bien, entonces por esta vez los dejo un poquito antes. Nos vemos mañana en el horario que tenemos establecido. Bien, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.